Donc déjà, bienvenue, bienvenue à Clara, bienvenue à Clara Serra. Je peux commencer un peu à te présenter et on va commencer un petit peu les questions. Donc Clara Serra, donc, tu es une militante, théoricienne féministe. Tu avais commencé par faire des études de philo à l'Université de Madrid. C'est là que tu es rentrée un peu dans le mouvement politique avec les premières mobilisations contre la privatisation de l'enseignement public, tout le processus de Bologne qui avait à ce moment-là un petit peu de néolibéralisme européen. Et ensuite, tu es rentré dans la politique plus institutionnelle au travers de Podemos en tant que militante féministe. Donc, tu as été élue locale, puis députée de l'Assemblée de Madrid en 2015. Du coup, on peut peut-être commencer par cette question. Qu'est-ce qui, en tant que militante féministe, t'a amené vers la politique institutionnelle partisane? Merci, muchas gracias en primer lugar a todo el mundo por acompañarnos hoy, un viernes por la noche, a un tema que puede ser muy denso, ¿verdad, Alba? Tú lo sabes. Esperemos que no sea un tostón, no sé cómo se dice tostón en francés. Intentaremos que no, pero que en cualquier caso es complejo. Y quería empezar dando las gracias a Cassandra por recibirnos, invitarnos a este acto, obviamente a Alba por la traducción, a todo el mundo que nos acompaña y también a la Fabrique que está aquí presente, Estela, y que pues, es también la responsable de que este libro esté aquí, porque ha apostado pues, porque este debate se abra también en el contexto francés, y le quería dar las gracias. Bueno, sí, efectivamente, digamos, mi procedencia son los movimientos sociales. Siempre vengo sobre todo de la militancia en el movimiento anti-Bolonia y después entro en Podemos y, por tanto, en la política institucional. ¿Por qué? Bueno, creo que yo pienso que la política se puede hacer desde un partido. Hay muchas cosas que hacer desde un partido que quiere cambiar profundamente las cosas. Podemos lo era, y en el momento en el que nació, pues muchos que veníamos de los movimientos sociales del feminismo, de la lucha por la vivienda, de la lucha estudiantil, nos implicamos en esa herramienta política que tiene que ser un partido. A partir de un momento pensé que era más útil volviendo a militar fuera. En cualquier caso, estoy muy próxima a una serie de partidos políticos de la izquierda, también a los comunes en el caso de Barcelona, que es donde vivo, y digamos mi posición es muy próxima. Et c'est vrai que ce débat sur le consentement est arrivé un petit peu plus tôt, on va dire, en Espagne, puisqu'il y a eu du coup cette loi, donc la loi Solo Sí es Sí, qui est passée là-bas et qui a fait pas mal de débats et dans lequel justement, un débat dans lequel du coup tu as aussi intervenu. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des débats qu'il y a pu y avoir à cette époque en Espagne et quelle a été, toi, ta position vis-à-vis de cette question-là, de la loi Solo Sí es Sí? Sí, creo que hay ciertas similitudes, simetrías entre el contexto francés actual y España hace unos años. Hay un caso muy mediático también, que sería el equivalente al caso de Pilicot en España, que es el caso de La Manada, y que precipita una atención mediática enorme y un debate político de los partidos políticos que dicen hay que cambiar la ley sobre el consentimiento. Y en ese contexto hay una cierta inicial apoyo, digamos, a muchas de las movilizaciones feministas que critican, por ejemplo, la posición de una parte de la judicatura, es decir, el machismo y la posición enormemente patriarcal de muchos miembros de la judicatura. Creo que también aquí esto es un asunto. Y sin embargo, se empieza a abrir una cierta crítica por parte de una parte del feminismo, en la que yo me incluyo, de un feminismo de tradición, yo creo que antipunitiva, y que desconfía un poco de ciertas propuestas de ley penal o de digamos, de hacer política feminista siempre confiando en los beneficios de la ley penal. Es también un feminismo pro derechos en el tema del trabajo sexual y, digamos,
y también un feminismo muy próximo al movimiento queer, es esta tradición feminista de la que yo soy parte la que empezamos a plantear ciertas críticas, en principio desde una posición minoritaria, que sin embargo yo diría que a día de hoy sí que han abierto más un debate profundo, que muestra que detrás de la cuestión del consentimiento hay grandes cuestiones políticas. Du coup, on va pouvoir, parce qu'il y a eu plusieurs aspects, il y a eu déjà le thème de la loi et de l'État, et il y a la question des débats à l'intérieur du mouvement féministe. Et on va peut-être commencer par là, puisque dans ton ouvrage, tu poses un contexte qui, je trouve, est très intéressant et très important. C'est celui de l'historique, en fait, des débats à l'intérieur du mouvement féministe, autour du consentement, autour du viol, etc. Et c'est vrai que la jeune génération, on va dire peut-être la mienne, qui s'est énormément politisée, notamment depuis MeToo, c'est vrai que MeToo a posé le sujet des violences sexuelles en mettant en lumière la banalité du viol. Et ça a apporté aussi dans une optique de transformation de la centralité que devait prendre la question du consentement dans le domaine sexuel. Et du coup, dans ton livre, tu poses la problématique du consentement plutôt, non pas comme une réponse magique, mais plutôt dans tout ce qui pose d'ambiguïté et de paradoxe. Est-ce que tu peux développer un petit peu justement sur les paradoxes et les ambiguïtés que tu identifies justement dans ces thèmes du consentement? Sí, yo cuestiono algunas de las formas de presentar el consentimiento en la actualidad. Por una parte, como una palabra clara, transparente, unívoca, que parecería que todos entendemos y que todos entendemos de la misma manera. Parecería que se obvia, sin embargo yo creo que no es así, que entendemos cosas distintas por esta palabra y que es polisémica. Creo que habría que aclarar los posibles significados de esta palabra. Y por otra parte, creo que no es nueva. Esta es otra de las características del debate. La primera es que parece unívoca en vez de polisémica. La segunda es que parece nueva, parece que acaba de nacer esta cuestión, este debate. Y precisamente en ese sentido quería remontarme a los debates feministas y a la historia que esta generación joven puede desconocer, ¿no? Pero que ha ocupado al movimiento feminista y a las feministas especialmente desde los años 80. El debate sobre el consentimiento ha sido un debate feminista y quería volver à esa historia, ¿no? Para traerlo. Oui, c'est vrai que dans les discours un peu plus contemporains du consentement, et notamment quelque chose que tu identifies, c'est notamment un thème comme le consentement est sexy, ou le fait de faire le lien entre le consentement et le désir. C'est-à-dire qu'un sexe consenti, ce serait un sexe bon, et du coup que finalement, dans tous les discours, en fait, finalement, depuis MeToo, on va dire autour du consentement, dans le féminisme mainstream, il y a ce lien en fait qui est fait entre le désir et le consentement que tu identifies comme un aspect assez problématique qui peut aussi réduire notre vision de ce qu'est le désir. Sí, yo creo que lo que trato de poner sobre la mesa con el libro es una transformación del significado o del sentido de la palabra consentimiento. Creo que no está significando lo mismo actualmente que lo que significaba cuando las feministas en los años 80 reivindicaban el consentimiento en la ley, por ejemplo, con el eslogan de no es no. Pero quiero defender que el consentimiento ha sido defendido por el feminismo en los años 80 y su incorporación en la ley se ha conseguido. Ha habido muchas conquistas también del movimiento LGTBI y del movimiento feminista ligado, digamos, al movimiento LGTBI. Ahora, yo creo que entendemos por consentimiento una cosa ligeramente diversa, pero en esa ligeramente diverso se cifra una cosa importante. Y como tú dices, creo que hoy entendemos por consentir algo que está ligado al deseo, o como se dice actualmente, al entusiasmo, ¿no? Es muy repetida esta expresión de consentimiento entusiasta. Y el consentimiento, en otras maneras de entenderlo, no tiene nada que ver con el deseo y no tiene nada que ver con el entusiasmo. De hecho, si pensamos en el consentimiento como una palabra que no es nueva,
tendríamos que recuperar la historia de un movimiento feminista que ha defendido el consentimiento de las mujeres para el divorcio, para los contratos laborales, para tener acceso a la propiedad o para abortar. Es decir, eso también es defender el consentimiento de las mujeres. Y sin embargo, esos consentimientos no han sido nunca entusiastas. De hecho, pensemos lo distópico que sería decirle a una mujer que para poder abortar tiene que abortar de forma entusiasta y deseosa, ¿no? Obviamente, esto sería un estado totalitario, ¿no? Distópico, desde luego. Sin embargo, en el campo de la sexualidad parece que consentir es insuficiente. Consentir es algo muy mínimo. Y en el terreno del sexo queremos algo más que el consentimiento. Ese algo más, para finalizar, sería deseo, encuentro verdadero con el otro. Y yo estoy de acuerdo en que el consentimiento es una cuestión de mínimos, de que queremos mucho más que consentir. La cuestión es que esto nos puede llevar a dos posibilidades. Una opción podría ser que el consentimiento o la ley o lo que un Estado puede regular solamente regula lo que aceptamos y que por fuera de la ley están otras cosas que deseamos que tienen que ver con nuestra felicidad, con nuestro deseo, con nuestro placer y a las que aspiramos, pero que no tienen nada que ver con la ley penal. Otra manera de enfrentarse a esto es pedir que ese algo más al consentimiento, ese consentimiento entusiasta y deseoso, esa cosa que parece que ver más con la felicidad, con la plenitud, nos lo garantice la ley. Y nos lo garantice la ley penal. Y aquí es donde creo que entramos en un terreno muy peligroso en el que encomendamos al Estado algo que no debe ser su tarea, ¿no? Y aquí es donde entramos en un debate, yo creo, que tiene que pensarse en relación al punitivismo de nuestros tiempos y al abuso de la vía penal como manera de construir un mundo mejor, ¿no? On viendra plus tard justement sur cette question de l'anti-punitivisme, l'anticarcéralisme. Mais pour revenir du coup sur les débats des années 80 dont tu as beaucoup parlé, c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des clivages qui sont encore visibles dans les milieux féministes. Rien que sur Twitter, on identifie parfois celles qui se disent sex-neg, sex-négative ou sex-positive. Et en fait, ces débats-là, ils ont une origine que tu développes assez bien dans les bouquins, comme le féminisme de la domination, qui vient justement des sex wars, qui posait la question de est-ce que le consentement est seulement possible dans le patriarcat, et donc notamment avec des autrices comme Catherine McKinnon ou Dworkin, qui avaient tendance à donner une réponse que bah non, le consentement ne peut pas exister dans le patriarcat, et donner cette réponse assez fermée. Sí, yo creo que para comprender el sentido político de las reformas que estamos discutiendo en esta década, en Francia, en España y en tantos otros países europeos, no se entiende nada de esto si no vamos a los años 80. Creo que es lo que explica el sentido de lo que lo que tenemos delante, ¿no? Y en los años 80 pasan varias cosas. Los años 80 y los años 90 es el escenario de un movimiento feminista que con el lema del no es no pide que que las leyes se reformen para legislar contra la violencia sexual, o pide que el Estado se retire a la hora de proponer un sexo correcto o un sexo incorrecto. En este sentido, el movimiento LGTBI, por ejemplo, reivindicará el consentimiento como una manera de decir basta con que dos individuos consientan a una determinada relación sexual porque nadie tenga nada que decir sobre esto. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se va a abrir un profundísimo debate sobre el consentimiento. Es decir, al mismo tiempo que el consentimiento está siendo reivindicado y transportado a la ley, el movimiento feminista americano va a tener un profundo debate teórico sobre el significado de esta palabra. De un lado estará Catherine McKinnon y las feministas de la dominación,
Y de otro lado estará ese feminismo pro-sex, se dice a veces, positive, sex positive, muy ligado a los movimientos queer. La posición de McKinnon creo que se entiende bien como la negación de que decir que no sea posible para las mujeres. Catherine McKinnon dirá, una mujer no tiene poder suficiente para decirle a un hombre que no a una proposición sexual. El inicio de su reflexión es el trabajo, la fábrica, la situación en la que un hombre poderoso tiene el poder institucional o el poder empresarial, pero McKinnon acaba extendiendo esta imposibilidad de decir que no a todo contexto y a todo lugar. Esta posición rechazará, por tanto, el consentimiento, bajo el argumento de que decir que no nunca es posible para una mujer en un mundo patriarcal. Al otro lado, el feminismo sex positive quiere rescatar la noción de consentimiento y entonces creo que defenderá frente a Catherine McKinnon que a veces sí se puede consentir. Es decir, a veces no se puede consentir, pero a veces sí. Y Butler expresa esto con la apelación a contextualizar la sexualidad. Depende del contexto. En una situación de dominación y de poder, de coacción, en una situación donde se puede amenazar a una persona con despedirla, quizás no se puede consentir libremente, pero Butler quiere reivindicar la posibilidad del consentimiento. Y la posibilidad del consentimiento depende de la posibilidad de decir a veces que no por parte de las mujeres. Es decir, de que esa negativa pueda ser expresada. Obviamente se entiende por qué la prostitución o el trabajo sexual fue uno de los grandes temas. La posición de McKinnon será que, puesto que las mujeres no pueden decir que no, las mujeres nunca consienten libremente y, por tanto, cuando dicen que sí, ese sí es falso. El sí de la trabajadora sexual, el sí de la actriz porno, es, por tanto, un sí que debe ser invalidado por la ley y por el Estado. Del otro lado, el feminismo pro-sex defenderá la validez de esos síes. Y aquí creo que será muy importante el debate también sobre el sadomasoquismo. Catherine McKinnon dirá que las mujeres no pueden estar en un lugar de sumisión, aunque sea un rol, aunque sea un juego de poder, y por tanto que el feminismo debe condenar el sadomasoquismo como algo necesariamente patriarcal, y el feminismo pro-sex defenderá la cultura butch femme, los juegos de roles masculino-femenino de poder, precisamente como algo ligado a la libertad sexual y a la posibilidad de formas de sexualidad queers y diversas que precisamente tienen que ser defendidas defendiendo el consentimiento, ¿no? Et c'est vrai qu'à l'inverse, justement, les féministes de la domination comme McKinnon ont eu aussi beaucoup tendance à caricaturer la position pro-sexe en la présentant comme naïve, comme même parfois, notamment pour le cas du travail sexuel, complice du patriarcat. Et c'est vrai que la question de la masculinité était assez centrale là-dedans. Tu en as parlé dans les relations butch-femme, où finalement on se mettait, y compris dans des relations lesbiennes, à aller chercher cette domination dans qui assume ce rôle masculin. Ça a été aussi une période où socialement, enfin, en termes de classe sociale, les relations butch-femme étaient beaucoup condamnées puisque c'était aussi des relations prolétaires et que c'était beaucoup les féministes plutôt universitaires, petites bourgeoises qui percevaient en fait dans cette expression des rôles de genre quelque chose finalement qui cassait un petit peu la quête de respectabilité de pourquoi est-ce qu'on veut le consentement, c'est pour que les femmes soient respectées, et donc ça cassait cette idée de respectabilité-là. Ça va peut-être être un pas de côté par rapport à ton livre, mais je sais que tu t'intéresses énormément aussi à la question des masculinités. Et c'est vrai que cette question du consentement a aussi très peu été posée pour les hommes, pour qui c'est un script presque qui leur est imposé, qu'ils doivent remplir coûte que coûte, mais où finalement, du coup, eux aussi se retrouvent absents de la question de consentent-ils vraiment en fait à ce rôle de domination-là où se pose justement la question de la masculinité dans ces débats-là?
Sí, no sé si también querías apuntar a esto, pero quería decir que precisamente esta negación de los roles butch-femme como una cosa completamente incompatible con el feminismo, creo que explica mucho de un origen TERF o antitrans de ese feminismo. Y creo, por tanto, que la cuestión del consentimiento y la cuestión de los derechos trans tienen una profunda alianza en ese punto de unión, ¿no? Ese feminismo considerará una traición al feminismo, por ejemplo, que las lesbianas ocupen posiciones masculinas, ya sea en el sexo o no. Y por supuesto está, como tú bien dices, anulada en realidad una reflexión sobre el consentimiento más allá de la situación de la mujer como víctima, ¿no? Que creo que es muy interesante hasta qué punto puede haber sido incorporada hoy en día en nuestros debates. Porque si lo pensamos, cuando hablamos del consentimiento, no estamos pensando que es también el hombre el que tiene que consentir a las relaciones sexuales, ¿no? Y que es también el hombre el que entonces tendría que decir que sí a las relaciones sexuales, ¿no? Y que por tanto el hombre no podría ser meramente pasivo en la aceptación de las relaciones sexuales. En realidad yo creo que es una posición que instala inevitablemente a la mujer en una situación de víctima pasiva en el rol sexual y al hombre inevitablemente en una situación de dominación, ¿no? Que por cierto ha hecho que no se comprendan, yo creo, o bien las relaciones de dominación en el interior de parejas, homosexuales, sean lésbicas o sean gays, o bien también el hecho de que los roles de poder muchas veces en las relaciones heterosexuales están invertidos. Muchas veces son los hombres los que están en una posición de sumisión y hay ese juego sexual, ¿no? Digo, por reivindicar todas las formas de una libertad sexual más allá de la libertad sexual normativa, ¿no? Solo aclararía que llamaría juego del poder o juego con los roles de poder y no tanto relación de dominación, ¿no? Más bien el feminismo de la dominación convierte toda posición o rol o juego con el poder en una dominación y una violencia. Y aquí hay un feminismo y un movimiento queer que quiere separar ambas cosas. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de lien obligatoire fait entre pouvoir et violence. À l'inverse, finalement, il y a aussi une position plus positiviste, même c'est même souvent comme ça que la position pro-sexe a pu être caricaturée aussi par les féministes de la domination, que toi tu qualifies plutôt de position néolibérale, qui elle également occulte le contexte dans lequel le consentement est produit et réduit cette question à la simple présence d'un oui. Et c'est ce qu'on retrouve encore une fois dans les lois sur le consentement affirmatif, etc. Et ce qui comporte aussi des limites finalement tout aussi grandes de réduire finalement le consentement à un simple oui. Sí, yo creo que estos debates nos sirven para pensar hoy cómo estamos pensando el consentimiento y cuáles son los presupuestos filosóficos, ¿no?, con los que miramos el sexo, las mujeres, los hombres, la relación sexual. Yo creo que de alguna manera está incorporado esa especie de asunción de que decir que no no es posible y que algo de eso late en esta apuesta por el solo sí es sí, como si debiéramos abandonar la posibilidad de decir que no, porque es más seguro darla por perdido y, por tanto, pedir un sí fuera más garantista, ¿no? Dado que no se puede decir que no, entonces pidamos un sí de la mujer, ¿no? El problema de esta posición es que, a mi juicio, entra en un absoluto neoliberalismo al convertir el sí en una especie de prueba siempre válida, siempre fiable del consentimiento, que es, yo creo que justo exactamente la trampa del liberalismo, pensar que no hay sís dichos bajo coacción, bajo amenaza y que todo sí debe ser validado. Si nos retrotraemos al debate entre Butler y McKinnon, ninguna de ellas tendría esta posición. McKinnon porque invalidaría todo sí y Butler porque solo invalidaría algunos. Pero lo sorprendente de la actualidad es que estamos considerando que el sí
es siempre un sí válido y veraz. Pero es importante decir que ni McKinnon ni Butler aceptan la validez de todo sí. Quizás el debate es si todos los sí son inválidos, que es la posición de McKinnon, o si solo algunos sí son inválidos. Pero lo que ninguna de las dos sostienen es lo que parece que sostenemos ahora, la validez del sí. Et ça, c'est que pour McKinnon, aucun oui n'est valable. Pour Butler, certains oui peuvent l'être. Et le néolibéralisme arrive comme une espèce de troisième voie de seul le oui suffit. C'est un peu ça. Et bah, en fait, ça arrive finalement au débat actuel sur la transformation légale de nos différents pays, que ce soit l'Espagne, la France, enfin, tous les pays européens, puisque c'est des débats qui sont arrivés dans la sphère politique, notamment au travers de réformes et de législations pour du coup incorporer cette critique que le mouvement MeToo avait portée justement au système judiciaire. Donc, il y a eu, donc, comme on en a parlé, la loi Solo CSC en Espagne, plus récemment en France aussi, plusieurs initiatives, des travaux parlementaires interpartis, aussi une proposition de loi dans la niche parlementaire de la France insoumise. Ce par quoi j'aimerais qu'on commence finalement, c'est que dans tout ça, finalement, dans ce rapport entre le mouvement féministe et l'État, donc le mouvement féministe qui produit ces critiques, et l'État qui ensuite, soit au travers du monde parlementaire, soit carrément du gouvernement, les intègre et les digère, on part, quoi qu'il arrive, avec MeToo, d'un rapport à l'impuissance. C'est-à-dire que l'argument roi dans MeToo, c'est que les lois ne sont pas appliquées, que les violeurs ne vont pas en prison. Il y a un aspect fondamental de cette impuissance des mouvements féministes, qui est que finalement, toutes les politiques de protection et toutes les politiques de prévention sont encore systématiquement adossées à une procédure pénale. Il n'y a quasiment pas d'espace indépendant de l'État et de la procédure pénale pour mettre en place des politiques justement de prévention et de protection vis-à-vis des violences sexuelles. Et du coup, donc, face à cette impuissance, le mouvement féministe finit du coup par transformer son action en un appel à l'aide qui est adressé à l'État. Et c'est là du coup que l'État arrive avec une promesse punitive. Et donc c'était ce que tu développes dans cette fuite en avant du coup vers le punitif. Sí, o sea, creo que este debate tiene que ser pensado al calor de esta reflexión que yo creo que una parte de la izquierda está haciendo sobre esta fase del neoliberalismo, ¿no? Donde un Estado que se retira en la ampliación de derechos avanza en la ampliación de delitos. Y donde se promete el orden y la paz y la tranquilidad y la seguridad con políticas carcelarias. Esto es un análisis del feminismo contemporáneo, es un análisis del feminismo negro, es un análisis del feminismo antirracista, es un análisis de los movimientos, por ejemplo, legales críticos en Estados Unidos, que tiene que ser incorporada a esta cuestión. Porque yo lo que creo es que la actual manera de pensar el consentimiento, afirmativa, el solo sí es sí, no sirve mejor para los casos como Pelicot, como La Manada, sino que está proponiendo, digamos, una manera de gestionar otro tipo de conflictos o de situaciones, donde nos encontramos con, efectivamente, malestares en el terreno del sexo y una desatención de los hombres del deseo de las mujeres. La pregunta es si este problema tiene que ser resuelto con el Código Penal y la ley penal. Y creo que hay una parte del feminismo que ha emprendido este camino, transformar la sociedad con la ley penal, ¿no? C'est vrai qu'on avait discuté il y a un an avec Elsa Decmarceau, qui avait également sorti un livre à la Fabrique sur justement la justice transformatrice. Et c'est vrai que lorsqu'on observe finalement tout ce qui est mis en place en prévention par l'État, que ce soit les centres et les groupes d'accueil pour les hommes violents, que ce soit les aides financières pour quitter le foyer, en fait, tout ça, c'est systématiquement en fait, adossé à une procédure de plainte, donc à une digestion finalement par le système pénal.
Et c'est un truc qu'on peut même mettre en parallèle avec la façon dont, dans le travail du sexe, pour pouvoir être éligible à un parcours qu'on appelle un parcours de sortie de la prostitution, il faut aussi au préalable porter plainte contre celui qui est son proxénète. Donc en fait, finalement, on se retrouve coincé dans cette demande de répression, puisque c'est par là que tout doit déjà commencer, en fait. Sí, estamos en un contexto punitivo en el que una parte de la izquierda parece haber comprado la idea de que acabamos con las violaciones o con la cultura de la violación o incluso con el machismo con políticas carcelarias. Esto debe ser rechazado, esto es mentira. ¿Sí? O sea, no se arreglan o no se transforman problemas sociales profundos con castigo. Esto es una política de la derecha, de la extrema derecha, reaccionaria. Y por otra parte, efectivamente, una especie de exigencia a las mujeres de emprender la vía judicial como condición de recibir cualquier atención y cualquier ayuda. Una exigencia de que las mujeres tienen que ir a la comisaría de policía a poner una denuncia o tienen que tener una orden de un juez, de un policía, para tener acceso a la atención y a la ayuda y al acompañamiento. O sea, eso tiene que ser combatido porque es parte de esa política de ampliación penal, ¿no? Et c'est totalement en fait lié aussi aux politiques néolibérales qui finalement organisent finalement l'impossibilité de politiques de redistribution, de protection. Et c'est ce qu'on observe rien qu'aujourd'hui, lorsque la droite se met à récupérer assez facilement finalement cette proposition, notamment Gérald Darmanin, tout accusé de violence sexuelle qu'il est, qui s'est récemment engouffré dans le débat en se déclarant favorable à l'inclusion du consentement dans la loi, puisque en fait derrière il y a une politique d'austérité qui refuse de mettre les moyens de véritablement, enfin voilà, de mettre de l'argent, des moyens humains dans la prévention, dans l'éducation, dans la protection. Mais par contre, écrire une loi, non seulement ça coûte rien, mais en plus ça permet aussi d'y inclure une restriction des droits de la défense, une extension de la durée de la garde à vue, et en fait finalement de prendre ça comme cheval de Troie pour étendre également les politiques carcérales du reste de la société. Pero es que yo creo que una posición antiliberal con el consentimiento sería esa que dice, como el consentimiento es nada más que un concepto penal, la izquierda tiene que saber que las desigualdades de poder en el mundo, que no van a ser resueltas por la ley penal, tienen que ser abordadas para que seamos más libres. Es decir, una persona con menos poder o menos dinero o más expuesta a la pobreza también es menos libre de decir que no, ¿sí? Esta es la tarea de la izquierda. Y esa tarea que nos convoca a cambiar el mundo, es decir, que las mujeres podamos ser más libres para decir que no, implica remover obstáculos profundos, materiales, es la que la derecha nunca seguirá. La que la derecha siempre secundará es la de reformar delitos y cambiar leyes penales que efectivamente son baratas y no implican en realidad ninguna transformación. Y esto debería alertar a la izquierda de si no nos estamos confundiendo de cuál es la manera de cambiar el mundo, ¿no? Y de transformar esas relaciones de poder. Et ça, c'est que la droite, y compris dans la question capitaliste, dans les rapports de force, etc., nie l'existence de rapports de pouvoir économiques et qui empêchent du coup la liberté de s'exprimer, là où la gauche, normalement, devrait être celle qui met en premier lieu l'égalité matérielle avant tout, avant de poser la question positiviste, en fait, finalement, de la possibilité de dire oui ou non. On voit en plus, d'autant plus que, outre la question des lois sur le consentement, la cause des femmes, puisque j'ai pas envie de dire le féminisme pour ça, mais est de plus en plus instrumentalisée par la droite. On a la montée énorme de mouvements fémonationalistes. En France, on a par exemple le collectif Némésis qui instrumentalise énormément les violences
sexistes et sexuels en les replaçant systématiquement dans un cadre où ce sont les immigrés les fautifs, où c'est toujours une sexualité qui est racialisée et qui est mise en accusation, ce qui va parfaitement finalement avec l'action actuelle de l'État. Mais aussi, les premières propositions de loi à l'époque, c'était Marlène Schiappa, pour répondre et intégrer la demande de MeToo, c'était de faire des lois sur le harcèlement de rue. Donc déjà sur une forme finalement d'agression qui est déjà marquée racialement, socialement, et qui permet de renforcer justement tous les dispositifs de contrôle. Sí, creo que el contexto es muy parecido, porque en España, con la ley del solo sí es sí, se propuso también un delito de acoso callejero, al que muchas de nosotras respondimos críticamente. No porque pongamos en duda que en la calle las mujeres vivimos situaciones que no queremos vivir, no porque todo esté bien, no porque no haya que hacer nada, ¿no? Efectivamente, las mujeres se exponen a comentarios machistas, desagradables, que hay que rechazar, que hay que combatir y que no queremos aceptar. Pero la pregunta es si para este tipo de intromisiones hay que crear nuevos delitos. Esta es la pregunta. En España estamos discutiendo ahora, por ejemplo, de los besos no consentidos, porque obviamente la cuestión del consentimiento ha ido ampliando su radio a situaciones como un beso dado en una discoteca sin consentimiento. Que de nuevo, no se trata de negar que haya actitudes machistas, invasivas y que haya que rechazar en una discoteca. Se trata de preguntarnos si el feminismo cree tan poco en sí mismo y en su capacidad de transformación como para recurrir a la ley penal para la gestión de esos conflictos, ¿no? Mais du coup, c'est un peu frustrant pour les mouvements féministes, puisque finalement, faire passer une loi, c'est une victoire rapide et une victoire qui peut aussi parfois être utilisée comme un outil d'éducation de la population, là où j'ai l'impression que finalement, là où ça repose la question de la prise du pouvoir et de la construction d'une hégémonie féministe, c'est qu'en fait, oui, si en attendant, il faut mettre en place des services de protection décorrélés de la loi pénale, des services de mettre les moyens dans dans la protection et l'accompagnement en général dans les questions de violence sexistes et sexuelles, j'ai l'impression que finalement la réponse de la plupart des mouvements féministes, ça va être de « mais on n'a pas le temps ». On est pressé par l'urgence et finalement c'est aussi à l'urgence que l'on cède. Sí, tenemos urgencia y además creemos demasiado en las promesas de rapidez o de solución rápida, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que ha pasado con estos casos tan mediáticos donde hemos visto, el caso de Pelicot es uno, algo tan brutal, tan terrible, unas violaciones tan graves, digamos, que predispone a la búsqueda de soluciones rápidas, de que alguien diga, tengo la solución total para cambiarlo todo mañana, ¿no? Esto es lo que creo que es un poco la trampa que no podemos comprar. Nuestra perspectiva es de una transformación profunda y va lento y además no es nunca gratis ni barata, y cualquiera que venda esa promesa tiene algo de engaño, ¿no? Y como decía, sobre todo creo que es probablemente una solución equivocada a un problema real. Esta es la parte compleja de comprender esto, ¿no? Porque estas soluciones penales duras no están sirviendo para los casos en los que la ley tiene que responder, sino que están sirviendo para esas cuestiones culturales que implican una transformación profunda. Y en ese sentido yo creo que no van a ser efectivas y sobre todo que van a hacernos creer que el problema está resuelto, ¿no? Este es uno de los problemas. Cuando tú crees que ya se resuelve con esa receta rápida, probablemente dejas de preguntarte cuánta política feminista, ¿no?, tenemos que hacer para abordar ese problema que sigue pendiente, ¿no? Vers la fin de l'ouvrage, tu parles aussi de ce que ça implique dans le désir. Alors, on a un peu parlé
du thème justement du désir, mais aussi que cette transformation féministe beaucoup plus profonde et culturelle, du coup qui ne passe pas par le domaine pénal, c'est aussi quelque chose qui peut libérer le désir, dans le sens où libérer la possibilité d'exploration et la possibilité de se découvrir, de se connaître soi, etc. Et c'est quelque chose qui, même par rapport au monde queer et à nos identités finalement à nous, moi, quand j'ai vu passer tous les débats justement sur le consentement affirmatif, ça m'a immédiatement fait penser à la façon dont aux États-Unis, on peut, dans des cas de violences homophobes ou transphobes suite à une relation sexuelle, sont invoqués des cas de gay panic defense ou de trans panic defense, sous-entendu en fait que comment dire, que c'est quelqu'un qui va, je sais pas, coucher avec une femme trans et qui va après la tabasser, essayer d'intenter à sa vie, en se justifiant, en disant qu'il ne savait pas qu'elle était trans et du coup en fait finalement c'est lui qui est victime d'avoir été piégé. Et que finalement en fait dans tout cela finalement ce que je voyais c'était une restriction de la possibilité d'exploration, une restriction de la liberté et une façon finalement presque de cantonner les personnes queer, marginalisées, dans leur petit monde et qu'elles ne touchent surtout pas au monde extérieur. Yo creo que hay un feminismo y un movimiento queer que ha defendido el deseo. Pero tengo la sensación de que en un sentido muy distinto al que se está diciendo ahora en ciertos discursos del consentimiento. Hemos defendido el deseo en el sentido en el que queremos exponernos a la interacción con otros seres humanos y al riesgo que supone la relación, en este caso sexual, donde precisamente el deseo, frente a lo que diría el poder o querría el poder, tiene un punto incontrolable, ¿no? Y frente al discurso tradicional que ha convertido en malos, en negativos, en peligrosos ciertos deseos, hemos defendido, digamos, esa afirmación, ¿no? De correr el riesgo de vivir nuestros propios deseos. Yo creo que la manera en la que el patriarcado le ha impedido eso a las mujeres es diciéndonos, si tú vas al terreno del sexo, debes saber que vas a correr el peligro de ser violada. Y por tanto, tú sabrás si quieres exponerte a ese peligro, porque la violación va inseparablemente ligada al sexo mismo, ¿no? Yo creo que en este sentido las feministas tenemos que rechazar ese chantaje y decir, no, nosotras no estamos dispuestas a exponernos a una violación precisamente porque queremos explorar el riesgo de nuestros deseos. Y lo que me parece peligroso es que hoy en día hay un discurso que parece prometernos no solo librarnos de la violación, de ese peligro que debemos eliminar, sino de todo riesgo de la relación social, de toda oscuridad del deseo o de toda forma desconocida, como si pudiéramos controlar totalmente el encuentro y lo que produce en nosotros, ¿no? Es ese discurso que confunde consentimiento y deseo y convierte al deseo en algo pactable o contratable, transparente, conocido, explicitable y que por tanto parece prometernos la seguridad de la eliminación de toda incertidumbre en el sexo. Y esta me parece una vía securitaria. Yo creo que hay riesgos que tenemos que defender, ¿no? Y hay un riesgo ligado a la sexualidad misma, que es precisamente el que va inséparablement ligado à la liberté sexuelle. On a fait plutôt le tour de toutes les questions et bon, bien évidemment, on pourrait encore plus creuser dans le livre, aussi en regardant les références, les notes de bas de page. Je vous encourage aussi à un petit peu plus creuser. Enfin voilà, on n'a pas non plus tout dit ce qu'il y avait là-dedans, mais j'espère que ça a donné au public
le goût de s'y intéresser et de s'intéresser du coup, voilà, à ces interactions entre la philosophie, la politique et le désir d'un point de vue féministe.